estando de por medio el interés general, el interés público, al ser socavado por la señora Corcholata, pues se ha convertido en una agachona, en una servil a los intereses de Donald Trump, no obstante que el día 20 de enero del 2025, al tomar posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, firmó las órdenes ejecutivas para repatriar a miles, millones de migrantes mexicanos, el de considerar como terroristas a los narcos mexicanos, el de imponer aranceles del 25%, entre otras muchas órdenes que afectan no solamente a la economía de México, sino a la soberanía de la nación. Y la Corcholata, al ser interrogada por una periodista en su circo mañanero del día 21 de enero del 2025, sobre qué posición asumiría respecto a esas órdenes ejecutivas, la Corcholata, sin ninguna dignidad y de manera muy cobarde y abyecta, contestó que pues solamente actuaría paso por paso conociendo las órdenes ejecutivas, pero que fundamentalmente defendería al país. Pero pues en los hechos resulta que no es más que una simuladora, una mediocre, antipatriota y además traidora a la patria. Pues mandó un oficio a la Cámara de Senadores para solicitar permiso para que ingresaran 11 elementos del ejército norteamericano para dar capacitación a los elementos del ejército mexicano a partir del 17 de febrero hasta el 30 de marzo. Y obviamente pues los senadores autorizaron, porque es un poder que no tiene autonomía y que es servil a los intereses de la Corcholata. Y para estar en contexto, me permito exhibir el interrogatorio de la periodista a la Corcholata así. ¿Qué va a hacer el Gobierno de México ante este anuncio de imposiciones de aranceles a partir del 9 de febrero? ¿Cómo va a responder México a eso? Hay que referirse a los decretos por el momento. Por eso digo que hay que tener calma y la cabeza fría y actuar paso por paso. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima. Bueno, la señora Corcholata no pasa de ser una bolicona, o sea, una mensa, una tarada, una pobre pendeja, porque se supone que está actuando de manera entreguista, de manera simulada ante los mexicanos, pero con los hechos demuestra que es una simple traidora al pueblo de México. Pues efectivamente los norteamericanos pueden ingresar al país cuantas veces se les antoje, inclusive armados y pertrechados con parque para dar adiestramiento y capacitación al ejército mexicano. Y esa es otra verdadera humillación, porque significa que el ejército mexicano no sirve más que para cobrar
y para servir de mercenario a las órdenes de la corcholata, como lo hicieron con el narcopresidente, que en lugar de salvaguardar la soberanía de la nación, se dedicaron a masacrar mexicanos, como sucedió con los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y que sigue sucediendo en todo lo ancho y lo largo del país. Y para estar en contexto, me permito exhibir la solicitud de permiso de la señora Corcholata al Senado para que autorice la entrada de militares norteamericanos armados, pertrechados hasta los dientes, así. Y la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado de la República autorización para el ingreso a México de elementos militares del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos con armamento y municiones para realizar actividades de capacitación y adiestramiento de personal de la Secretaría de Marina del 17 de febrero al 28 de marzo del 2025. Los instructores arribarían al Aeropuerto Internacional de Campeche en una aeronave militar tipo C-130 el 15 de febrero de este año para salir del país el 30 de marzo. En un oficio dirigido a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, Sheinbaum detalló que las tareas previstas tienen como propósito que los elementos del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos y el personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina lleven a cabo actividades de capacitación y adiestramiento relativas a la ejecución de tácticas, técnicas y procedimientos de combate convencional y no convencional en operaciones anfibias, en ambiente marítimo, terrestre y aéreo. Bueno, como dice el dicho, no basta tener ovarios para ser mujer, porque la señora Corcholata parece que ni siquiera ovarios tiene, porque primero aparenta ser una patriota, ser defensora del país, fundamentalmente de la soberanía, de la independencia y la integridad de la nación mexicana, y finalmente se deja mangonear por parte de Donald Trump, quien impuso órdenes ejecutivas demasiado graves y además humillantes, porque México parece ser que es el único país con que Donald Trump está desquitando su odio hacia los migrantes, y es una posición demasiado indigna, porque en primer lugar, en ninguna parte de la Constitución se autoriza que elementos de ejércitos extranjeros, y especialmente armados, ingresen al territorio nacional. Y todavía más indignante, que sea para adiestrar y dar capacitación a soldados y elementos de la Armada, lo que es una humillación también para los integrantes del ejército mexicano. Quiere decir que estamos en manos de una presidenta incompetente y de un ejército totalmente mediocre, que no sirve para defender los intereses y la soberanía de la nación. Y quiero simplemente externar mi oposición, mi indignación por esa humillación en que nos ha postrado la señora Corcholata. Pues si bien es cierto que en la Ley General sobre la Seguridad Nacional
se hicieron algunas reformas, porque esta ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Federal. Lo cierto es que, dado el estado actual de agresiones graves de Donald Trump con sus órdenes ejecutivas hacia el gobierno de la corcholata, pues la corcholata está actuando de manera cobarde y además servil, sin ninguna respetabilidad al gobierno mexicano que representa, y está en su apogeo los agravios y el ataque al gobierno mexicano. La señora corcholata se le arrastra, se le enculimpina al señor Donald Trump y acepta que ingresen elementos de ejércitos extranjeros, no obstante que se comprometió en su circo del pueblo a que defendería al país de la intromisión de los norteamericanos. E independientemente de que sea el Senado, que es un poder servil a la corcholata, el que haya otorgado el permiso, que también es otro organismo indigno, cobarde y sin proteínas, pues debieron de asumir una posición en defensa de la dignidad y de la soberanía de la nación mexicana. Y ello nos lleva a la conclusión de que la señora corcholata es una farsante, es una cínica, es una hipócrita, es una bobalicona, es una boba, es una pobre pendeja, igual que los senadores del gobierno, porque debieron asumir una posición de defensa, no solamente a la soberanía de la nación, sino a la dignidad de los mexicanos, sobre todo el Roña, hediondo Noroña, que ha despotricado defendiendo a los narcotraficantes, a los que ya son considerados como terroristas, en lugar de defender la dignidad y la soberanía del pueblo de México. Es decir, que estos no pasan de ser unos habladores, payasos y cobardes que no deben de tener el respeto del pueblo de México, sino más bien el repudio general, porque en mi concepto no pasan de ser unas pobres ratas sabandijas, traidores a la patria. Muchas gracias.